La historia que estoy a punto de narrar es muy diferente a las demás que han sido presentadas en este canal, las razones son un tanto mórbidas pues se adentran en aspectos íntimos de una persona que estando sola enfrentó el terror y la adversidad de frente, y no detrás de la seguridad que ofrece un monitor. Aclaro que los documentos y fotografías que brindan veracidad a esta historia son difíciles, pero no imposibles de encontrar, y aún después de mi ardua pesquisa, puedo interpretarlos de distintas formas, ya sea como un testimonio de los horrores que se pueden sufrir por entes sobrenaturales, o como el triste deterioro de una mente lúcida y sana, que asediada por las aflicciones de una vida dura, llevaron al protagonista a un cruel deceso. Sea cual sea la versión que desees creer, te recuerdo que estamos hablando de la memoria de una persona entregada al público, por lo cual le suplico su discreción. Como siempre, la última palabra es tuya. Que lo disfruten. Hace unos cuantos años, supongo que a mediados del 2005, un sitio web de habla hispana se encontraba en el auge de su existencia, colocándose al frente de la comunidad gamer como favorita y clásica de entre muchas otras en Latinoamérica. Esta página, llamada Irike, ofrecía una amplia gama de foros donde podías compartir opiniones, trucos, guías o simples comentarios sobre el mundo de los videojuegos, sin mencionar que te permitía la creación de un perfil donde podías compartir información un tanto más personal y así poder relacionarte mejor con los demás usuarios de la página. Pero nuestra historia se enfoca y desarrolla a mediados del 2007, ya no en el auge de esa página sino más bien en el comienzo del fin para este tipo de sitios que aparecen y desaparecen por la continua y brusca actualización de las redes sociales. Como han de suponer, esta historia ha sido sustraída de los copy-paste de los temas publicados en los foros de esta desaparecida página, en especial de todos aquellos donde estuvo el usuario Roxas619, el cual apegándose al anonimato que ofrece la web, nunca reveló pista alguna que condujera a su verdadera identidad. Posteriormente todos los datos que él mismo reveló en su trágico deterioro mental, que podrían ser considerados personales y casi íntimos, desgraciadamente no señalaban nada en particular, por lo cual la identidad de este personaje aún es especulada, donde aún perdura lo que sus seguidores, amigos web y testigos sabían o creían de él. Haciendo un énfasis a que esta página web se basaba en el lenguaje escrito y se apoyaba con imágenes y fotografías, la mayoría de las evidencias de la existencia de este personaje son documentos de texto donde se ven plasmadas las conversaciones, comentarios y narraciones que escribió Roxas619 a lo largo de los 7 meses que duró su estadía en esta página. Sin mencionar a las fotografías que él mismo compartió al foro, y claro, los cientos de testimonios de personas que llegaron a tener contacto o conocimiento de la historia citada, pues para cierto punto Roxas619 fue motivo de críticas y comentarios tanto positivos como negativos, catalogándolo como una de las mejores leyendas urbanas que se han visto en los últimos años, sobre todo por la manera en vivo de desarrollar la historia. Hoy en día hay muchos foros en internet que hablan de este suceso, pues ya sea que creas o no en ella, esta historia es algo digno de ser narrado. Todo comenzó a finales de un lluvioso agosto del 2007, con la aparición de un usuario de Irike llamado Roxas619, el cual se dio a conocer con una guía muy completa y bien descrita de videojuegos pertenecientes a una saga muy conocida y elogiada por los gamers, profundizando en detalles y en extras que solo un jugador habilidoso podía obtener de un videojuego. Sorprendentemente se observó una abismal evolución en su trabajo al mes siguiente, ya que septiembre trajo una mejor calidad en las 4 o 5 guías que realizó a lo largo de este mes. Pues gracias a sus consejos, estrategias y secretos se ampliaba el panorama que un videojuego puede ofrecer al espectador. Por si fuera poco, dentro de su perfil personal escribía revisiones y opiniones igualmente detalladas sobre videojuegos en estreno del año en curso, lo cual brindaba una buena ayuda a los gamers al momento de comprar sus videojuegos. Gracias a la minuciosidad y dedicación en sus trabajos, Roxas fue haciéndose de una serie de fieles amigos y seguidores que reconocían su habilidad para jugar y transmitir detalladamente su trabajo ante las consolas. Un aspecto muy importante sobre los videojuegos que este usuario manejaba, era que la mayoría se apegaban al rubro de terror y suspenso, o eran allegados a lo sobrenatural, es decir, aquellos juegos que se consideraban de culto pues cargaban una buena historia detrás de su creación.
Sin mencionar que nuestro autor poseía una manera peculiar de escribir, pues un original humor negro otorgaba el detalle perfecto a una lectura larga y pesada como una guía de videojuegos. También se dice que en un principio su manera de escribir era precisa y consistente, muy académica, la cual delataba los primeros pasos en el oficio, pero aún así se podían encontrar con escasas notas personales donde él mencionaba situaciones vanas y cotidianas que son características en las redes sociales, de las cuales solo podemos resaltar la revelación del estrés provocado por su carrera periodística en curso, lo cual explica la exquisita forma de transmitir lo que piensa e investiga. Incluso a veces creaba posts donde narraba experiencias un tanto graciosas que de alguna manera llegaban a los videojuegos o a lo sobrenatural, firmados por esa excentricidad única que marcaba el humor de su personaje, ya que él mismo demarcó muchas veces que Roxas 619 era un personaje que caracterizaba para transmitir esas notas, ya que aseguraba poseer una personalidad muy diferente a la que sus seguidores podían leer. Quizá esto suene un tanto difícil de entender para los espectadores que están escuchando esta historia sin haber tenido contacto con dicho sujeto, pero los testimonios de personas que dicen haberlo tenido recalcan este punto, pues afirman que el personaje Roxas 619 poseía todo el humor que su caracterizador no tenía. Sé que te preguntarás por qué hago mención de esto si se trata de una historia de terror y no de un documental. Bien, pues básicamente lo hago para otorgarle las bases de la duda a esta historia. Quiero que no te quede cuestión alguna sobre la veracidad y lucidez que este personaje poseía cuando llegó a esa página, y aunque sé que estas pruebas no demuestran una estabilidad mental al máximo, al menos se atestiguan el uso consciente de una mente funcional y prometedora. Como sea, las semanas pasaban y gracias a la constancia de sus trabajos, todo marchaba a la perfección, nuestro personaje se iba haciendo de una temprana fama y de un respetable reconocimiento dentro y fuera del sitio que le vio nacer. La llegada de octubre predecía la clásica explotación de un tema y un ambiente ominoso referente a la temporada de Halloween y Día de Muertos. Y para este personaje solo se notaba su entusiasmo por la fecha, publicando diversas revisiones y guías de juegos clásicos y fuertes del survival horror, prometiendo trabajos más terroríficos conforme se acercara el Halloween y el Día de Muertos, fechas que predijo serían la cúspide de su trabajo en esa temporada. Si bien no pude encontrar en específico todas las guías o las revisiones que hizo en tales fechas, sí pude encontrar muchas de sus notas personales publicadas en su perfil. Quizá la más importante de ellas es la que leeré a continuación, pues de cierta forma aquí es donde nuestra historia comienza a echar raíces, mencionando un sinfín de cosas extrañas de las cuales resalta una fotografía tomada a una reliquia, a un colguije muy atesorado por este personaje. Y justo aquí debo demandarte que recuerdes este colguije, pues posteriormente será crucial para que entiendas el desenlace a esta historia, y es por eso que pido tu atención en este punto. 20 de octubre de 2007, 10:59 p.m. Hola a todos nuevamente, es un placer y un gusto volver a platicar con ustedes queridos seguidores que vuelven más divertido este trabajo en el mundo de los videojuegos. Pero esta vez me gustaría abordar un tema un tanto ajeno a lo de siempre y quisiera compartir algo más personal con ustedes. Toco ciertos aspectos algo raros e inusuales por lo que aseguro no se aburrirán de ello. Bien, pues algunos de ustedes me han preguntado sobre qué me motiva para compartir el fruto de mi esfuerzo, y aunque ya mencioné que un motivo de estos son mis estudios de periodismo, quisiera decirles que lo que en verdad me motiva para tomar un control, sentarme frente a un televisor y obligarme a sentir los nervios y terror para después alardear de mis logros ante ustedes, es el miedo mismo. Sí, sé que suena un poco extraño, pero el terror y el misticismo siempre han formado parte de mi vida. Verán, vengo de una familia religiosa, pero no de la clásica que cuelga un Cristo en su sala, sino la que coloca cientos de imágenes e ídolos por toda la casa. Ya sean santos, sean deidades, sean lo que sean, muy posiblemente son desconocidos para ustedes. Y estos exigen un sinfín de excéntricos ritos y sobre todo, de una manera muy peculiar y mística de vivir. Y sí, estoy de acuerdo en que suena espantoso vivir a mi forma, pero mi familia, aunque extraña a sus ojos, sigue siendo igual de amorosa y respetuosa a la vida como la de todos ustedes. La única diferencia es que ellos no creen en un único Dios todopoderoso, sino en muchos de ellos, que aunque no suenan tan fantásticos como el suyo, sí tienen también su buena historia.
No me gustaría profundizar en este tema porque odio hablar sobre cuestiones de fe, solo quise mencionarlo porque precisamente esta manera de criarme fue lo que llevó a mi mente a soportar y a tomarle gusto a temas que son tabú para muchos, fue lo que me llevó a trascender de los preceptos que mi familia me inculcó y llegar a un punto de comprensión superior al de ellos. En pocas palabras, me motiva el miedo porque me gusta sentirlo, me trae nostalgia y sobre todo me trae exquisitas historias que son capaces de producir esta sensación. Como dato extra, a veces, cuando me siento en una muerte creativa al tomar un lápiz, sujeto y aprieto muy fuerte un pequeño colguije que mi padre me dio cuando era pequeño, precisamente porque en una especie de rito se me heredó esta reliquia familiar. Y con solo imaginar las miles de extrañas historias que ha presenciado esta reliquia, la inspiración vuelve a fluir en mi ser. Gracias y nos vemos en la siguiente guía. En fin, en pocas palabras, tuvimos un gran octubre y un genial inicio de noviembre, con fantásticas revisiones y guías de videojuegos. Algunos de ellos fueron hechos por desarrolladores independientes, los cuales abordaban tramas aberrantes que explotaban la sangre y el terror en sus historias, convirtiéndoles en potenciales máquinas de gritos para el jugador. Sin lugar a duda, cada trabajo dejaba implícito que había muchas horas de esfuerzo detrás de una consola y ordenador, provocando en Rosaz un sinfín de emociones y pesadillas que compartía con sus seguidores, pues para estos momentos ya comenzaba a desenvolver mucho mejor su habilidad comunicativa, ya que esa pragmática manera de expresarse poco a poco fue transformándose en un perfecto monólogo coloquial similar al de un videoblogger. Y quizá hubiera podido ser uno muy bueno, pero desgraciadamente la vida le tendría preparado algo muy diferente. Porque creo que nadie veía venir el colapso en este admirado y querido personaje. Y aunque es cierto que esta crisis ya llevaba tiempo engendrándose dentro de su mente, es igual de cierto que fue muy bueno para ocultar dicho pesar. Tal vez la presión de sus actividades jugaban el papel principal de sus nervios, pero muchos dicen que su forma de ser y su carencia de fe le acarrearon problemas con aquello que tanto valoraba, su familia. Aunque las causas de las peleas con su familia pueden ser ajenas al punto expuesto, es muy evidente la frustración que sentía por esto, frustración develada ligeramente en esta publicación que marca el inicio de la degradación de su cordura. 18 de noviembre de 2007, 5:45 p.m. Hola a todos, lamento haber tardado mucho en subir esta guía, pero he tenido muchas complicaciones al realizarla, entre ellas el limitado tiempo libre que tengo y la muy corroída paciencia que me sobra. Sé que no es de su interés, pero tal vez me comprendan si menciono que últimamente he tenido conflictos con mi familia y amigos al sentirse olvidados por mí, y tal vez tengan la razón, pero al igual que ustedes deberían de entender que estoy dando lo mejor de mí. Sin mencionar que tengo los nervios de punta gracias a las cicatrices mentales que esos videojuegos dejaron en mí, y que gracias al excesivo trabajo no se han podido borrar. Les recuerdo que aunque sea ateo sigo siendo un ser humano que se aterroriza con las atrocidades que juego. Y recalco que no me estoy quejando de esto, pues ustedes me sugirieron muy buenos juegos, de entre los cuales quiero destacar el que hoy tiene su propia guía. En verdad fue muy terrorífico y me sacó muchos gritos de horror. Gracias por comprender y sin más que agregar, espero lo disfruten. Este mensaje parece no tener importancia, pero muchos fue solo el inicio de una cadena de mensajes donde describe cómo empeoran sus problemas personales, en los cuales no me gustaría adentrar porque sería redundante. Simplemente me gustaría mencionar que dichos problemas se extendieron en cada aspecto de su vida, pues ahora no solo sentía resentimiento con su familia y amigos, sino con sus maestros y allegados en la escuela, comenzando a odiarlos y a evitarlos porque él suponía se burlaban a sus espaldas de la etnia de la que él provenía. Punto que le hervía a la sangre, ya que él aseguraba tener una mayor habilidad expresiva e intelectual sobre muchos de sus compañeros, y que tal vez eso era lo que lo volvía blanco de la envidia. Desafortunadamente esta triste situación nunca mejoró, y culminó en aquella mañana del 29 de noviembre, donde una publicación en su perfil, titulada como La cara detrás del maquillaje, explica de manera corta y concisa hasta qué punto ha llegado su trágica situación, la cual le había obligado a tomar una prórroga indefinida en sus contribuciones a la página, durando el tiempo necesario para poder ordenar sus prioridades y recuperarse de los males físicos que le agobiaban en esos momentos. 29 de noviembre de 2007, 11:45 am. La cara detrás del maquillaje.
Hoy me apena decirles que es un día triste para mí, los pesares sobre mis hombros me hacen imposible continuar con este maravilloso pasatiempo, en verdad lamento despedirme ahora que he llegado a tener una gran afectación por ustedes, en verdad lamento que mi cuerpo y mente no den para más. Quiero excusarme diciéndoles que en estos momentos la presión ejercida por mis actividades me han sacado de mis casillas, el estrés de mi trabajo y carrera, así como la presión de realizar la siguiente guía son muy pesadas para llevarlas juntas al mismo tiempo, al menos en este momento de mi vida. Creo que ha dejado de importarme la arrogancia y estupidez de mis maestros y compañeros, pues se han dado cuenta que sus tretas no lograrán doblegarme. Aquello que me orilla a tomar esta decisión son las asperezas con mi familia y amigos que no he podido solucionar, y que vienen siendo la cereza de este amargo pastel. No es un adiós definitivo, es un hasta pronto. Después de todo no puedo abandonar a los primeros seguidores que me hice. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Siendo despedido por el apoyo y la empatía de sus seguidores, el perfil de Roxas619 quedó abandonado por su creador, pero no olvidado por sus seguidores, los cuales escribían frases de apoyo muy de vez en cuando. Las semanas seguían transcurriendo y no había señal de retorno alguno, hasta que en una fría noche de febrero una nueva publicación apareció en el perfil de Roxas619, el ansiado regreso por fin había llegado. Pero por desgracia no fue lo que sus seguidores esperaban, pues cuando las expectativas demandaban una exquisita guía o recomendación de un buen videojuego que rompiera el hielo de su ausencia, nos encontramos con un patético mensaje lleno de contradicciones a lo que fue su personaje, y sobre todo, lleno de un amargo resentimiento u odio que era extraño en la jovialidad antes vista. Esta nota personal he decidido citarla y no narrarla, pues simplemente hay cosas que no sé cómo explicar. Mira a lo que me refiero. 7 de febrero del 2008, 9:51 p.m. Es increíble cómo después de tanto tiempo no he podido conseguir nada, pero no debido a las fallas que tengo como persona sino a la estúpida y decadente moral que hay hoy en día. Los medios y las calles están inundados de hipócrita publicidad que anuncia igualdad entre las personas y asegura un trato digno a cualquiera, pero muy pocos saben que son solo tretas baratas, utilizadas para esconder la mierda en la que se encuentra sumida nuestra sociedad, mierda que ella misma ha permitido que inunde las ciudades y nos llegue hasta el cuello. El cáncer que algunas personas siembran en las mentes de las personas es algo incurable e imposible de aislar, pues la evolución en la forma de pensar y comportarse exige un gran cambio que nadie está dispuesto a dar, pues todos se encuentran cómodos dentro de la fiaca y la estupidez que vuelven simples y fáciles sus vidas. Es por eso que aquellos cuentos de innovación intelectual en las sociedades, son simples y patéticas historias de hadas. Seguimos siendo los mismos indios retrógradas que cambiaron el guarache por un celular y una computadora. Y buscando refugio de todo esto acudí con aquellas personas que por el simple hecho de portar su sangre tenía que mostrarme afecto y sobre todo su comprensión, pero no fue así, simplemente atestiguó un verdadero drama donde el autor de la desgracia y deshonra de mi gente, era yo. Jamás entendí por qué el haber buscado mi propio camino se convirtió en una deshonra. Yo siempre comprendí y fui paciente con todo aquello que no se me hacía lógico y que era forzado a participar, actuando una falsa fe para evitar problemas dentro de mi círculo familiar. Es por eso que hoy me arrepiento de haber dado lo mejor de mí con personas que jamás apreciaron lo que hacía por ellas y tal vez sea una vergüenza para mi familia y amigos, tal vez sea una burla para mis compañeros y superiores. Pero de algo estoy seguro, y es que posiblemente yo sea todo eso, pero ellos son solo la mierda que llevo pegada al zapato desde hace mucho tiempo. Ahora yo les digo a todos ellos, es una verdadera vergüenza pertenecer al círculo social de todos ustedes. Muchos dicen y califican este arranque de ira como un desahogo en el sitio equivocado, pues el reducido número de usuarios que aún se paseaban por aquella página solo se encogió mucho más. El desprecio hacia la nueva actitud de Roxas fue repudiada por toda la página, e incluso los moderadores de aquel sitio web se vieron en la absurda necesidad de censurar una publicación que irónicamente les había traído más visitas a su olvidado sitio. A partir de este punto jamás se volvió a publicar en su perfil algo bueno o referente a los videojuegos. Las notas graciosas y los datos curiosos fueron sustituidos por constantes publicaciones de frases o párrafos de novelas ilustres que delataban el odio que sentía su personaje, ya que dichos textos describían un estado de depresión y soledad que le agobiaban en esos momentos.
y aunque había apoyo brindado por un reducido número de seguidores, este hacía caso omiso a dichos mensajes, excusándose por el dicho de tú no estás en mis zapatos. Abruptamente su humor fue sustituido por odio, la jovialidad por depresión, y el carisma por antipatía. La popularidad de Roxas 619 comenzó a ir en declive, ya nadie quería leer la monotonía de su coraje y depresión. Los motivos de dicha actitud suponen ser los mismos por los cuales abandonó la página y que al no poder arreglar, la frustración de fracasar al enmendar sus fallas con sus seres queridos se transformó en un monstruoso resentimiento. Justo en este punto suponemos el comienzo de su deterioro mental, pues aunque su actitud había cambiado, sin lugar a dudas aún era consciente de lo que decía y hacía, y quiero señalar esta nota como la primera donde cita dicha situación. 10 de febrero del 2008, 11:55 pm. Hoy he tenido una pesadilla, muy fuerte y muy real, estoy seguro que jamás había soñado con tanta lucidez. Y aunque desperté aterrado y extrañamente lleno de rabia, no puedo decir que haya sido un sueño que conceptualmente sea espeluznante, pues simplemente veía frente a mí una amorfa silueta que parecía ser la de un anciano pequeño y encorvado. No pude distinguir su rostro, solo pude verle unos penetrantes ojos al rojo vivo, que expresaban un odio puro hacia mí. No me sorprende haber soñado con esto y haber despertado de esta manera, pues dichos sentimientos se han convertido en algo cotidiano en mi corazón. No me aterra saber que estoy perdiendo el amor y el cariño que llenaban de jovialidad mi vida, pues ahora he encontrado una mejor forma de vivir, una donde solo vivo para mí y no me preocupo por nada más que mi bien. Bien dicen que para vivir el futuro debes dejar el pasado detrás, y es por eso que me he deshecho de todo aquello que me ataba a mi vida anterior, hasta el más mínimo vestigio de mi infancia y adolescencia han sido eliminados, incluso aquella joya que era la única herencia material de mi familia, simplemente la dejé olvidada en un lugar donde alguien pueda darle un uso diferente. Después de todo, puedo apretar muchas más baratijas en busca de inspiración. Pero a pesar de todo, el resentimiento sigue dentro de mí, crece día con día y el tratar de olvidarlo lo vuelve más fuerte. Espero que simplemente lo olvide con el tiempo, al igual que esta estúpida pesadilla. A partir de esta, todas las publicaciones por venir dejan de cuadrar con alguna novela o frase de videojuego, dejándonos claro que eran textos escritos por él mismo. No valdría la pena leerte cada una de ellas, pues en conjunto solo citan cómo esa depresión y odio se transforman en un profundo miedo y pavor a su soledad. También narraban cómo aquel ente que se engendró en sus pesadillas comenzaba a infundirle una terrible paranoia debido a la frecuencia con la que lo soñaba. Pero lo peor de todo esto, es que comienza a describir cómo su vida se transformó a un total suplicio, pues aquel ente misterioso comenzó a invadir cada momento de su vida. ¿Quieres unos ejemplos? Esta nota fue publicada a mediados de febrero, escucha. Hoy he vuelto a verlo, dentro de mí, dentro de mi cabeza, no he podido dejar de pensar en aquel nefasto sueño donde se acercaba a mí con esa horrible sonrisa. Esta vez su aspecto era más retorcido que la última, sus ojos solo eran dos cuencas negras, vacías y carentes de vida, de las cuales solo destellaba un ligero color rojo. Pero lo que más me llena de terror es esa pervertida sonrisa que mostraba cómo entraba en pánico con solo verlo. No me molesta que me acose en una pesadilla, pues las peores cosas engendradas por la humanidad fueron esbozadas en estos ominosos sueños. Lo que me llena de rabia es la forma en la que destroza cada uno de mis recuerdos. He llegado al punto donde al tratar de recordar sucesos en mi infancia o adolescencia solo puedo verlo a él, como si fuera un tercero en aquel recuerdo, como si en verdad existiera. Pero no termina aquí. ¿Recuerdas que mencioné las abruptas invasiones en la cotidianidad de su vida? He aquí un ejemplo que se ubica en los últimos días de febrero y en los comienzos de marzo, siendo aquellos los que presagiaban lo peor de esta historia. Creo que mi intento de huir de él fue lo peor que pude hacer en mi vida, pues al negar mis moribundos recuerdos, negar mis sueños y mi derecho a él, convirtieron en nada lo poco que aún quedaba de mí. El cansancio, la fatiga, el estrés, y la sugestión, me han llevado al punto donde física y mentalmente solo soy la sombra de lo que alguna vez fui. Ya no tengo la fuerza para poder ir a un parque y hacer ejercicio, no tengo la energía de salir y distraerme, ni siquiera tengo la fuerza para poder continuar con mis actividades cotidianas. Simplemente veo pasar la vida ante mis ojos.
Pero solo al llegar a este punto he podido darme cuenta de lo mucho que me he equivocado, de las muchas faltas que cometí al pensar solo en mí, pues creía que al enfocarme solo en mí y en nadie más, podría ahogar la culpa que sentía día con día. Fue una estúpida acción ignorar los sentimientos negativos que yacían en mi corazón, pues ahora han salido de mi control y me han llevado a la completa soledad. Sí, ya no queda nadie a mi lado, me veo obligado a enfrentar esto solo y sé que estoy a punto de perder porque hoy lo he visto, por algunos segundos y a lo lejos, oculto entre las personas que me ven ajeno a sus vidas, y aclaro que lo especial de este encuentro fue que no estaba en mis sueños, sino parado bajo el balcón de mi casa mientras yo tomaba un café a plena luz del día. Él me veía fija e inexpresivamente, ajeno al lugar y a la situación en que se encontraba, nadie se aterraba, nadie salía huyendo, pues nadie más podía verle excepto yo. No sé qué sucede, pero estoy seguro que no será la última vez que le vea mientras estoy despierto. Después de todo casi no puedo notar la diferencia entre estar dormido y estar de pie. En lo que concierne a su trabajo, pobremente nos encontramos con dos pésimas guías de buenos videojuegos que se publicaron a lo largo de febrero, haciendo contraste con los buenos trabajos de su brillante inicio. En resumidas cuentas, y abarcando la totalidad del admirado personaje que fue Roxas 619, ahora nos encontrábamos con un risible ser sin gracia, que ofrecía material pobre e incompleto, carente de creatividad alguna, siendo reemplazada por una especie de chiste o sarcasmo paranoico que radicaba en lo patético de una mente cerrada y agobiada. Dichos puntos levantaron las sospechas de que un autor diferente se había apoderado del perfil de nuestro protagonista, y que este no estaba por enterado al estar encargándose de aspectos más importantes en su vida, o al menos eso era lo que se suponía o se quería creer. Pero toda ilusa esperanza fue pisoteada en aquella trágica noche del 5 de marzo del 2008, cuando una última publicación, donde se podía apreciar parte del genio que alguna vez tuvo, corroboró que se trataba del mismo sujeto. Y es en este punto y justo ahora cuando hemos llegado a la parte final de nuestra historia. Recordando que febrero había comenzado a tallar una lápida de repudio y olvido para nuestro chico, marzo fue quien cavó la tumba para él mismo. Perdón, pero yo no soy la mejor persona para narrarte el final. Mi ausencia en los momentos cuando se desarrollaron los hechos dejan ciertas lagunas en blanco en mi pensamiento. Es por eso que dejaré que el propio protagonista te narre la conclusión de su relato, pues como podrás imaginar, cederé mi narración para dar lectura al texto proveniente del mismísimo puño de Roxas. A continuación, la última publicación en el perfil Roxas 619 titulada como Identidades. Hoy he vuelto a verle, no en mis escasas horas de sueño, no a lo lejos mientras regresaba a casa después de mis actividades, ni siquiera en fugaces instantes mientras volteaba detrás de mí. Esta vez no se tomó la molestia de esconderse o de desaparecer súbitamente como es su costumbre, no, esta vez estaba frente a mí, posado bajo el marco de la puerta de mi habitación esperándome mientras tarareaba una canción de cuna y jugaba hipnóticamente con aquel colguije del cual me deshice hace mucho, como incitando a que cayera dormido. Pude escucharle, pude distinguir su cuerpo, por fin tenía una silueta distinguida y palpable, y quizá lo que más me aterra es que era idéntico a mí, era como verme al espejo pero claro, exceptuando aquel luciferino rostro. Cuando le vi me quedé congelado sin poder moverme o siquiera poder respirar, el sudor frío recorriendo mi cuerpo y aquellos calambres en mi estómago delataban el estado de terror en el que me hallaba. Estando a pocos pasos de su presencia podía sentirlo, podía distinguir que no se trataba de un sueño, él ahora era real, había saltado a la realidad. Entonces él se dio cuenta del terror que me apoderaba, pues me vio de manera condescendiente con esos destellantes ojos rojos. Pude escuchar su risa y ver cuando me daba la espalda adentrándose en la oscuridad de mi habitación. No me molesté en seguirle porque estaba seguro que cuando prendiera la luz él ya no estaría ahí. Al contrario, me quedé perplejo e inmóvil unos cuantos minutos más. Pero creo que lo que detonó mi conciencia fue aquella ensordecedora y perversa risa que emergía de las profundidades de mi cuarto. Corrí para cerrar la sólida y oscura puerta de caoba de mi habitación, la cual retumbaba por cada golpe que este ente daba al tratar de inútilmente liberarse, pues mi puerta no cedería tan fácil y menos después de haberla atrancado con tanto bache y mueble que encontré. Pero a pesar de todo sé que no podré detenerle, no podré escaparme de él aunque huyera de mi departamento, claro, suponiendo que tuviera a dónde ir. Lo único que conseguí al encerrarle fue el tiempo necesario para poder dilucidar qué es lo que está pasando, para poder entender que estoy muy lejos de la redención, o siquiera del perdón, para poder entender que no habrá un mañana para mí, no habrá un mañana aunque decidiera huir.
y siendo consciente del fin que me espera, quise dejar este último vestigio de mí, una despedida para aquel que lo lea, pues no hay amigos, no hay familia, no hay personas a quien llamar siquiera que deseen saber de mí, solo ustedes, personas que nunca conoceré ni llegaré a ver, y aunque suene patético serán el vestigio de lo que pienso y siento ahora, del arrepentimiento de haber negado mis raíces y sentir pena de ellas, pues lo único que hice fue sentir pena de lo que en verdad era, no saben lo equivocado que estaba, cambiaría todo lo que tengo ahora por un cálido abrazo de mi familia y amigos, en verdad lo siento mucho. Para calmar sus dudas no voy a suicidarme, voy a ceder ante lo que yo mismo he creado. Tal vez ya haya perdido la cordura para decir esto, pero creo que lo que está encerrado en mi habitación no viene de algún rincón en el espacio, no viene de algún infierno o de algún sitio donde la evolución se detuvo o se haya disparado. Al contrario, creo que viene de mí mismo, de lo que mi mente y corazón engendraron a lo largo de los años. Después de todo, él se materializó de mi mente a la realidad, y por si fuera poco, completó su forma con una imagen de mi propio cuerpo. Estoy seguro que decidió castigarme a mí de entre muchos otros que cometieron mis mismos errores porque como ya dije, él viene de mí, no sé cómo haya saltado de mis sueños a la realidad, supongo que al no dormir durante mucho tiempo y al evitar cada momento de descanso comencé a soñar despierto, dejando la puerta abierta de mi mente a este mundo. Comienzo a creer que todo lo que siempre me apasionó es real, una realidad a la cual se accesa de la forma más inesperada, una realidad que cobra más fuerza mientras más piensas en ella, pues los golpes y los gritos ya son incesantes, puedo escuchar cómo se quiebra la madera y las bisagras comienzan a desprenderse, no me queda mucho tiempo, solo el suficiente para darte las gracias por haberme leído todos estos meses, para pedirte disculpas por las molestias que mi comportamiento en la página te pudo haber causado a ti, un fiel seguidor, un fiel amigo a quien nunca conoceré. Espero mi experiencia sea una recompensa a las molestias causadas. Sin saber cómo acabaré esta noche, me despido. Muchas gracias por leerme, fiel amigo. Muchos aseguran que la historia comenzó a ser exagerada para convertirse en la leyenda urbana que es hoy en día. Se dice que la historia que brindó Roxas 619 fue un experimento social. O bien que aquel trágico desenlace fue una buena broma que aquel usuario jugó a la audiencia para evitar regresar al foro de una página que estaba en su lecho de muerte. Como podrás apreciar, puede haber algunas incongruencias o ciertos detalles que señalan a que solo es una historia, pero bajo los ojos de los creyentes la misma historia y la forma en que se desarrolló es la prueba irrefutable de que se trata de algo verdadero. Sin mencionar que hay una pista más que se dice le brinda credibilidad a este relato. ¿Recuerdas el colguije que se menciona en esta historia? Bien, pues ese colguije de obsidiana negra que poseía una fina correa de cuero tejido puede ser insignificante para ti y para la mayoría, pero en un buen libro de historia, podemos entender que se trata de una exquisita y rara pieza de joyería en las culturas mesoamericanas, de donde muy probablemente había nacido nuestro chico, pero lo importante radica en el significado para la cultura que talló aquella pieza. Denominado como el ojo del cielo, esta pieza representa un valor totémico para las culturas mesoamericanas, y aunque suele variar de forma de cultura en cultura, marca la existencia espiritual de un mundo más allá del palpable, y más importante, asegura el lugar en este cosmos para el descanso de la familia entera al momento de que su último descendiente muera y la familia perezca terrenalmente, imponiendo como única condición la designación del primogénito como guardián de aquel fetiche. O al menos eso es lo que el libro describe, pero como todos sabemos hoy en día los ritos y costumbres de las culturas aborígenes han ido perdiendo la santidad para terminar siendo buenas historias y leyendas. Para muchos el negar sus raíces y tradiciones, y deshacerse de ese único amuleto fue el detonador de los sueños donde aquel ente comenzó a castigarlo por su imperdonable ofensa. Realidad o no, solo podemos conjeturar y llegar a nuestras propias conclusiones.